para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Busquemos en nuestras Biblias Génesis, libro de Génesis, y vamos al capítulo 22, Génesis 22, vamos a leer los versículos del 1 al 8, aunque vamos a estar meditando en los versículos del 1 al 18, pero solo vamos a leer hasta el versículo 8. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. El tema del mensaje de esta mañana: Dios proveerá. Dios proveerá. Así dice el Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Yo reconozco, Señor, que yo soy incapaz, no estoy capacitado para hacer esta labor. Por eso, Señor, yo te suplico que me uses, que sea yo un instrumento en tus manos, que seas tú hablando a través de este siervo inútil. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados. Oro para que prepares los corazones de los hermanos, que esos corazones sean como esa tierra fértil donde tu palabra, que es la semilla, pueda caer, pueda crecer y pueda dar muchos frutos. Lo mismo te pido, Señor, para los amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales. Prepara su corazón, Señor, y que tu palabra haga el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que todos los que estamos acá en algún momento de nuestra vida hemos pasado por algún salón de escuela. Y estará de acuerdo conmigo que los exámenes a nadie le gustan. Los exámenes no gustan. Máxime cuando el maestro llega y dice: bueno, ahora un examen sorpresa. Guarde todo lo que tenga en su mesa, solo deje un lapicero, saque un papel. Vamos a tener un examen. Creo que a nadie nos gustan los exámenes. Pero los exámenes, hermanos, son muy importantes, tanto para el maestro como para el alumno. El maestro puede medir cómo está su enseñanza, y el alumno también puede medir qué tanto ha aprendido. A través de los exámenes, el maestro puede ver en cuáles áreas el alumno necesita reforzarse. El alumno también puede ver en cuáles áreas él necesita esforzarse más. Pues lo cierto, mi amado hermano, es que las pruebas en la vida de los cristianos son como un examen.
Dios nos pasa un examen para que nosotros podamos ver en qué áreas nosotros estamos débiles, qué áreas necesitan ser reforzadas. Los exámenes muestran el conocimiento que usted ha adquirido. Las pruebas muestran también ese conocimiento y cómo usted lo va a poner en práctica cuando se encuentre en medio de una prueba. Es a través de las pruebas, mi amado hermano, que nosotros podemos saber cuánto conocemos a Dios. Es a través de las pruebas que tenemos la oportunidad para poner en práctica lo que nosotros conocemos de Dios. Dice Romanos en el capítulo 8, en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hermano, esto significa que usted conoce esto y en medio de la tribulación, Dios va a permitir que llegue aflicción a su vida, Dios va a permitir afligirlo por un tiempo, pero usted tiene el conocimiento de que va a ser para su propio bien. Tenemos el conocimiento que Dios va a sacar algo bueno de nosotros, porque al final el propósito de Dios para su vida y para mi vida es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Las pruebas nos ayudan a desarrollar ese carácter piadoso que nosotros debemos de reflejar. Es decir, hermano, que las pruebas, aunque no nos gustan, son ese horno que Dios ocupa para pulirnos, para quitarle todo aquello que se parece más a usted. Todo lo que se parece a nosotros, Dios lo va quitando para que cada vez más nos parezcamos más a Cristo. Dice Romanos en el capítulo 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, dice el verso 4, y la prueba esperanza. Y luego en el 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Abraham en su caminar con Dios había tenido diferentes pruebas, pero ninguna prueba pudo haber sido tan severa como esta de Génesis 22. Charles Spurgeon dice que esta prueba equivale a 10. Y lo cierto es que Dios ordena a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Si usted se pone en un momento en los pies de Abraham, ¿qué le vendría a su mente? ¿Cómo reaccionaría? Ofrece a tu hijo, tu único hijo. Recuerde que a este punto, a nosotros, usted oye esto y usted dice, no, Dios no te pediría eso. Abraham no conocía, no estaban las escrituras todavía. Él no entendía que Dios abomina ese tipo de sacrificios. Usted y yo lo entendemos ahora. Dice, acompáñeme a Deuteronomio en el capítulo 18, versículos del 9 al 13. Y ahí usted va a ver un subtítulo en la Biblia que dice amonestación contra costumbres paganas. Dios le dice al pueblo a través de Moisés, cuando entren a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendan a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Pero esta escritura no la conocía Abraham.
Y en el entorno que él estaba era común ese tipo de sacrificios. Porque los pueblos paganos pasaban por el fuego a sus hijos, a sus dioses paganos. Y a la misma vez esta prueba era impactante porque quizás Abraham tuvo confusión y él pudo haber dicho, ¿cómo es posible si Dios me ha prometido a mí en repetidas ocasiones que me va a bendecir, que mi descendencia va a ser numerosa? Porque si usted va a Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 15, capítulo 4, Génesis capítulo 15, versículos del 4 al 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y finalmente en el capítulo 21, versículo 12, le dice que en Isaac se va a cumplir todo esto. Pero ahora le está pidiendo a Isaac. Abraham quizás haber pensado, bueno, no entiendo si él me había prometido todo esto. Pero eso es como pensamos nosotros. Porque fíjese, Abraham pone su fe en acción. No solamente esta prueba le permite a Abraham ver su fe, sino que también le permite a su hijo Isaac ver la fe de su padre. Y ahora nos permite a nosotros también ver cómo luce un hombre de fe. Mire, la fe confía totalmente en Dios, aunque no comprenda la situación. La fe te lleva a una obediencia absoluta a Dios, aunque en el momento no entienda lo que está pasando. Esta historia de Abraham no solamente nos muestra la fe y la obediencia, sino que también apunta a algo más importante, y es a la ofrenda sacrificial de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para pagar por el pecado de la humanidad, del hombre. Isaac es tipología de Jesús. Y quisiera que viéramos algunos paralelos para que a medida vayamos avanzando en la historia, usted ya pueda ir identificando cómo es las comparaciones entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo en holocausto y le dio el lugar específico, a su hijo amado. El Padre entregó a Jesús, su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El lugar específico le dijo, vete a tierra de Moriah. Se cree que esta misma zona es donde se construyó la ciudad de Jerusalén, y varios siglos después, Jesús fue crucificado en la misma zona donde Isaac había sido puesto en el altar para ser ofrecido como holocausto. 1 Corintios 15:3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Isaac cargó la madera que iba a ser usada para su sacrificio. Él subió cargando la leña. Y Juan 19:17 dice que Jesús cargó su cruz caminando hacia el Calvario. Jesús es comparado como un cordero sin mancha y sin contaminación en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19. También se menciona como un cordero inmolado en Apocalipsis 5:6. Isaac en el momento de su sacrificio actuó obedientemente. Y Jesús fue obediente hasta la muerte. Dice Mateo capítulo 26,
Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El carnero atrapado en el zarzal era el sustituto que salvaría la vida de Isaac, pero Jesús es el cordero sustituto de todos nosotros. Entonces esta mañana, hermano, podemos ver que la vida de Isaac es una tipología de Cristo. Ambos fueron amados por su padre, ambos se ofrecieron por su propia voluntad, ambos llevaron la madera para su sacrificio, ambos se sacrificaron en el mismo monte y ambos fueron librados de la muerte al tercer día. Isaac tuvo un carnero que fue sustituto y fue librado de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, murió en esa cruz colgado, pero resucitó al tercer día con poder. Y la Escritura dice que está sentado a la diestra del Padre y de ahí intercede por nosotros. Con esto en mente, hermanos, vamos a Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Esta prueba no era para producir fe, esta prueba era para revelar la fe de Abraham. Ya Abraham había caminado con Dios por muchos años y Dios había provisto esa fe. Si usted esta mañana se pregunta, ¿cómo es esa fe? ¿Cómo puede ser esa fe que tenía Abraham? Bueno, la fe de Abraham Dios se la había provisto, porque Efesios en el capítulo 2, versículo 8 dice que la fe es un regalo de Dios, de manera que esa fe usted también la tiene, porque Dios la ha provisto. Abraham no era un superhombre, sino un hombre usado por Dios. El grande en toda la historia es Jesús, es Dios. No son los hombres, porque Dios había provisto en Abraham la fe. Y vemos esta prueba. Dios no prueba porque Él no sabe cómo va a responder Abraham, porque recuerde que Él lo sabe todo. Dios es omnisciente. Dice el Salmo 139, en el versículo 4, que aún las palabras no están en nuestra lengua cuando Él ya las conoce. En el versículo 2 dice que Él conoce nuestros pensamientos. En Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice que Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, escudriña la mente, escudriña el corazón. Él conoce todo. Entonces, ¿para qué es la prueba? Bueno, la prueba es para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Para que pongamos en práctica, como le decía al inicio. Hermano, en medio de las dificultades, el problema nuestro es que cuando nosotros estamos en medio de una dificultad, nuestro enfoque está en la dificultad. Nuestro enfoque está en nosotros mismos. Ay, pobrecito yo, ¿cómo estoy sufriendo? ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué otros lo hacen y no les pasa? Pero a mí me pasó. ¿Por qué? Y nosotros queremos entender algo que no podemos entender en ese momento. Pero si en medio de la dificultad, si en medio de la prueba, usted lo que hace es poner su atención, poner su foco en lo que sí conoce de Dios y comenzar a decir, bueno, los planes de Dios son mejores que los míos. Todo lo que estoy pasando, Dios lo va a usar para bien. Y de esa manera, hermano, nosotros podemos tener una actitud diferente en medio de la prueba. Mire cómo responde un hombre, y también una mujer de Dios debe de responder de esa manera. Dice el texto: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Heme aquí. Ese heme aquí significa yo estoy listo.
Ordena, Señor, que tu siervo escucha. Yo estoy listo para servir. Yo estoy rendido a ti. Así deberíamos de contestar nosotros. Pero quizás nosotros contestamos, todavía no estoy listo. Quizás nosotros contestamos, todavía estoy arreglando algunas cosas, pero ya voy a estar listo, Señor. Y esa no es la actitud que nosotros debemos de tener. Heme aquí, dice Abraham. Mire lo que dice el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriat y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire esto, hermano. Cuando Dios manda es para que se cumpla ahora. Cuando Dios llama es para que se cumpla ahora. No es cuando diga, bueno, Señor, cuando yo tenga tiempo. Bueno, Señor, en un momento. Es ahora. Mire lo que dice. Y dijo, toma ahora tu hijo. No es cuando el hombre tenga ganas de hacerlo. Es ahora. En Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy. Porque el Señor, cuando te llama, tenemos que obedecer. Esta prueba de Abraham, hermano, es una prueba muy, muy dura. Los que tenemos hijos, quizás, si pensamos un poco, es difícil. Porque le pide, ofrece a tu hijo que amas en holocausto. El holocausto no era un sacrificio vivo, el holocausto primero tenía que matarlo y después tenía que quemarlo completamente. Pero también era difícil, no solo porque le pedía a su hijo, sino también porque este mandato contradecía las promesas que Dios le había dado. En el capítulo 21, ya lo leímos, de Génesis 12, ya le había dicho que en Isaac sería su descendencia. Es decir, que la promesa se acababa ahí. Pero mire, hermano, esto es lo impresionante de la fe de Abraham. Y es lo que también nosotros debemos de imitar. Y es que la confianza de Abraham no estaba puesta en la promesa. La confianza de Abraham estaba puesta en el que hizo la promesa. Diferente es que confiemos nosotros en la promesa, hermano. Porque si usted pone su confianza en la promesa, usted va a creer, no, Dios me dijo que así va a ser. Entonces usted va a tratar de querer que sea así. Y entonces usted va a tratar de ayudar y usted va a tratar de buscar por sus propios medios. Pero cuando usted confía en el que hizo la promesa, usted solamente espera. Espera en Dios. Porque no es asunto suyo cumplir la promesa. Es Dios quien ha dicho que la iba a cumplir. Pero el problema es que nosotros muchas veces no entendemos. En Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, Dios le dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Pero yo, estudiando esta semana este mensaje, pensaba, mire, usted me puede ver grande, con barba de leñador, pero soy bien afligidizo.
Entonces, y yo digo, bueno, todo esto que se oye hoy aquí, que los problemas migratorios, que las noticias, que esto otro, y quizás es como parte de la humanidad afligirse, preocuparse, y eso es ocuparse antes del tiempo. Y viendo esta porción de Isaías, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Mire, los niños, cuando los niños tienen miedo, pero llega el papá, el niño pareciera que se pone hasta, recupera todo eso, lo que había perdido. Si quizás si hay algún niño que quizás lo molesta o algo, cuando llega el papá, ya el niño hasta, mire, hasta se para más derecho, porque sabe que está su papá. Pues igual nosotros, hermanos, no tenemos de qué temer. Si Dios está con nosotros, no tenemos de qué temer. Si conocemos que Dios es soberano, lo ha dicho nuestro pastor, ya sea aquí, ya sea en Europa, en Sudamérica, en El Salvador, o donde sea que Dios nos vaya a mandar, nos va a mandar porque Él así lo ha decidido. Porque es la voluntad de Él y Él es soberano. Entonces, ¿qué hacemos? Confiamos en el Dios de las promesas. Confiamos en Él. Dice el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana. Mire, esa es obediencia. Esa es confianza. Aun cuando no entiende nada. Porque quizás si hubiera sido alguno de nosotros, hubiera dicho, ay, perdona, Señor, mañana me voy a ir porque me dormí. No, él se levantó muy de mañana. En el momento de dificultad, él estaba confiando en Dios. No buscó consejo, no buscó ir a pedir consejo, no le fue a consultar a su esposa, a decirle, esto pasa. No, se levantó a cumplir el mandato de Dios. Quizás Abraham hubiera pensado, mejor me hubiera pedido mi vida y no la de mi hijo. Y eso son suposiciones mías. No sé lo que él pudo haber pensado. Pero poniéndonos nosotros en el lugar de él, yo cuando veo un hijo enfermo, uno piensa, es mejor que me pase a mí y no a él. Entonces quizás Abraham habrá dicho, mejor me hubiera dicho que fuera yo su sacrificio. Pero aún así vemos que siguió adelante. Cumplió con la demanda de Dios. Versículos del 4 al 8 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días de camino. Al tercer día también Isaac fue librado de la muerte. Recuerde lo que le dije. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mira, hermano, la fe en acción. Esperad aquí, dice el versículo 5, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Piensa en eso por un momento. Iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Acaso Abraham habrá pensado, bueno, quizás al final Dios se va a arrepentir y me va a decir que ya no? Quizás solo quería ver y después me va a decir, no, ya vi que sos
cumplido, sos obediente. No. Su fe se basaba en que él iba a matar y a ofrecer a su hijo en holocausto, pero que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos. Porque él había prometido que de Isaac vendría la línea de bendición. Porque de Isaac vendría su descendencia, y aún Isaac no tenía hijo. Pero no crea que esta es una conclusión a la que yo llegué. No, eso es lo que dice Hebreos. Hebreos en el capítulo 11, versículos 17 al 19 dice, mire, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, esto era lo que Abraham pensaba, cuando él dijo, iremos, adoraremos y volveremos, lo que él pensaba era, dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Su confianza estaba puesta en Dios, que Dios es poderoso. Mira, hermano, hasta este punto del relato de Génesis 22, no había ningún registro de alguien que hubiera resucitado de la muerte. Abraham no tenía un precedente para decir, bueno, pero allá Dios hizo un milagro similar. No. Era una confianza plena en Dios. Por eso él dice, iremos, adoraremos y volveremos. Vuelvo otra vez a nosotros, hermano, y le digo, muchas veces nosotros pasamos angustiados porque nuestro enfoque está mal direccionado. Nosotros pasamos enfocados en las circunstancias, nosotros pasamos enfocados en las noticias, nosotros nos enfocamos en el diagnóstico, nosotros nos enfocamos en la economía, en las finanzas, en los problemas. Tenemos que reorientar nuestra mirada y ponerla en Dios, ponerla en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Cuando ponemos los ojos en Dios y confiamos en Él, todo es diferente. No es que las cosas van a cambiar. No es que usted diga, bueno, yo voy a poner los ojos en Dios y todo lo demás va a cambiar. No, hermano, usted va a poner los ojos en Dios y todo lo demás va a seguir igual. Pero ¿sabe qué? Usted va a poder tener paz. Usted va a poder estar tranquilo porque sabe en quién ha confiado. De manera que la enfermedad, la economía, la migración, problemas familiares, sea lo que sea, si usted tiene sus ojos puestos en Dios, usted podrá decir, como dijo Pablo cuando escribió a los romanos en el capítulo 8, versículos 38 al 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermano. Aunque las cosas que está pasando no las entienda. Una muestra más de su obediencia y confianza, versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Quizás si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho, Señor, ya cuando estábamos allá en el filo de la montaña, hubiéramos dicho, Señor, pero ¿cómo es posible? Cuando estaba enalbardando el asno, Señor, ahí olvidé el cuchillo y el fuego. Quizás vamos a tener que regresar. Tomó el cuchillo, tomó el fuego. Charles Spurgeon dice, hablando sobre esto, el cuchillo estaba cortando su corazón a cada instante, pero aún así lo llevó. La incredulidad deja el cuchillo en casa
pero la fe genuina lo lleva. Hermano, hay cosas que vamos a pasar en nuestra vida que quizás van a doler, pero aún ahí debemos de seguir confiando. Versículo 7, Isaac le preguntó a su padre: tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Siglos más tarde, Juan el Bautista responde esa pregunta. Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podríamos decir, hermano, que la respuesta, volviendo al texto de Génesis, la respuesta de Abraham es la parte medular de esta historia. Y es la provisión de Dios. Versículo 8, la respuesta de Abraham, y dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Mire esto, aquí también podemos ver la obediencia de Isaac. Voluntariamente Isaac se ofreció. Quizás habían hablado, quizás en algún momento le dijo, la Biblia no lo dice, pero aquí lo que vemos es que voluntariamente se ofrece. ¿Por qué? Porque quizás nosotros nos perdamos porque las películas, los libritos que les dan a las historias de los niños ponen a Isaac como un niño pequeño. Pero para este momento, quizás, dicen los estudiosos que Abraham tenía que tener más de 100 años. Y que Isaac pudo haber tenido entre 16 y 23 años. El historiador Josefo dice que aproximadamente pudo haber tenido 33 años de edad. Entonces ahora piense por un momento, si él no hubiera querido, ¿cree usted que un ancianito lo iba a poder dominar? No. Pudo haber salido corriendo y no le iba a alcanzar. Con que imagine yo que soy joven, ni podía subir las gradas ahora que venía ahí. Tengo un falso en una rodilla y lo peor que venía la hermana Nelly y el hermano Wilmer atrás. No sé qué me pasa. Es la edad, me dijo ella. Ahora imagínese un ancianito, ¿cómo lo iba a poder alcanzar? No, aquí ve usted la obediencia. Fue obediente a su padre. Igual que Jesús. Recuerde, Isaac es tipología de Jesús. Obedientemente, también él fue al sacrificio. Versículos 10 al 14, y aquí con esto vamos a ir terminando. Y dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y dice el versículo 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. El versículo 13 representa el concepto de la expiación vicaria. Ese carnero representa la expiación vicaria que se encontraría su cumplimiento con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 14 dice el texto que
Abraham dijo, Jehová proveerá. Jehová Jireh, lo cantábamos ahora con el hermano Edgar. Y lo llamó así, hermano, sabiendo que Dios no solo proveyó el carnero que salvaría la vida de su hijo, sino también sabiendo que Dios proveería de un cordero sustituto por todos nosotros. Dice el versículo 15 al 18, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios le da una promesa a Abraham, que de su linaje vendría el Mesías. Y en Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. Hermano, Dios nos proveyó de un cordero. El cordero que quita el pecado del mundo. Él vino a morir en sustitución nuestra. Él fue nuestro sustituto. Isaac no murió, pero nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Murió colgado en una cruz como un maldito. Nosotros, hermanos, no lo merecíamos, porque nosotros habíamos ofendido a un Dios santo. Nosotros éramos transgresores, nosotros habíamos dado la espalda a Dios, nosotros habíamos pecado contra Dios. Por ende, nosotros estábamos condenados a ir al infierno. Nosotros debíamos haber pagado nuestra culpa de nuestros pecados. Nosotros éramos enemigos de Dios en otro tiempo y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero vino el Cordero, Dios nos proveyó un sustituto para que viniera y muriera en nuestro lugar. Y ahora no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que también nos declara justos. Es decir, mi amado hermano, que no solamente tus pecados han sido perdonados al creer en Cristo Jesús, sino que también Dios te declara inocente, libre de culpa. Éramos enemigos de Dios, pero a través de ese sacrificio precioso de Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido adoptados como hijos suyos. Mi hermano, termino con esto. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ahora nosotros, conociendo esto, tenemos que vivir por Él, en Él y para Él. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.